Buenas tardes. Vamos a dar hoy la primera de las clases correspondientes a desvío isentrópico de corriente supersónica. Ya habíamos visto que una corriente supersónica puede desviarse mediante una onda de choque oblicua y eso me produce unas ciertas pérdidas, ¿sí? Es decir, un incremento de la entropía. Pero el flujo supersónico también puede desviarse de forma gradual, ¿sí? Produciendo una expansión o una compresión isentrópica. Si el flujo es isentrópico, los parámetros de remanso como la presión, la temperatura y la densidad van a ser constantes y se van a cumplir todas las relaciones termodinámicas que vimos para esta hipótesis. Este modelo de desvío isentrópico vamos a ver que va a representar correctamente todas las expansiones que se produzcan en el flujo, es decir, cada vez que un desvío se produce acelerando el flujo, esa expansión o aceleración va a ser isentrópica y también me va a reproducir correctamente o bien compresiones graduales o desvíos de poquitos grados, ¿sí? Que involucren pequeñas compresiones. Es decir, un caso límite, podríamos decir, de lo que era una onda de choque oblicua. Entonces, vamos a analizar, para obtener las relaciones para un desvío isentrópico, un flujo con una velocidad inicial u, correspondiente al estado 1, que se desvía un pequeño ángulo diferencial de θ hasta el estado 2, de forma que el flujo se comprime, ¿sí? En una pequeña magnitud, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este desvío con una compresión muy pequeña, la onda oblicua que obtenemos sería el caso límite de una onda de choque oblicua, que como vimos es una onda de Mach, de forma que el ángulo que forma la onda con la dirección del flujo incidente, en vez del ángulo beta de una onda de choque oblicua, va a ser el límite de esa onda beta para una pequeña compresión, que es el ángulo alfa o el ángulo de Mach. El estado final, que sería el correspondiente a este punto 2, nos muestra que desde el estado inicial 1, el vector velocidad sufrió una modificación que es diferencial de v, es decir, al desviarse adquirió una componente vertical en este gráfico, y menos diferencial de u, porque este desvío también me produjo una compresión o frenado del flujo. Bueno, vamos a diferenciar, según la dirección del desvío, dos tipos de ondas. Vamos a llamar onda izquierda a aquellas ondas que con un desvío positivo, un diferencial de θ hacia arriba, digamos, si el flujo viene horizontal, me producen una compresión, ¿sí? Esta onda de Mach que dibujamos acá es del tipo ondas izquierdas, ¿sí? Y ondas derechas serían aquellas que hacen lo contrario, que me producen una compresión desviando el flujo hacia abajo y vamos a ver una expansión cuando el flujo se desvía hacia arriba. Entonces, para nuestro análisis vamos a considerar ondas izquierdas, ¿sí? Vamos a llamar u a la velocidad inicial, la velocidad previa al desvío, ¿sí? Bueno, y acá resaltamos que esta onda de Mach será una onda izquierda. Como este diferencial de θ es muy pequeño, podemos aproximar que este diferencial de v, la componente vertical que aparece debido a este desvío, va a ser igual a u por el diferencial de θ, ¿sí? Es decir, aproximamos este diferencial de v con la distancia recorrida en el giro de este vector inicial u. Y por otra parte, este diferencial de u que tenemos restando
va a ser la variación en el módulo de la velocidad, ¿sí?, debida a la compresión. Cuando pasamos de este punto a este, el módulo del vector velocidad se va a reducir y como el θ es muy pequeño y la dirección cambia muy poco, vamos a suponer que este diferencial de u en la componente horizontal es el diferencial, es lo que me cambia el módulo de la velocidad. ¿Sí? Bueno, sabemos que cuando se produce una compresión mediante una onda, las componentes tangenciales, las proyecciones del estado inicial y el estado final sobre la onda son iguales. ¿Sí? Este sería el valor de la velocidad tangencial sobre la onda, tanto para el estado inicial como para el estado final. Entonces, si analizamos esto por geometría, esta recta va a ser perpendicular a la onda, la vertical es perpendicular a nuestra componente horizontal, entonces el ángulo que se forma entre el diferencial de B y esta línea de proyección de ambas velocidades sobre la onda va a ser el mismo ángulo alfa que tenemos entre la velocidad inicial y la onda. ¿Sí? Simplemente acá medimos el ángulo entre la perpendicular a la onda y la perpendicular a la velocidad inicial. De modo que la tangente de este ángulo alfa, como podemos ver acá, va a ser menos diferencial de u dividido diferencial de b. Si reemplazamos el diferencial de b por nuestra expresión que pusimos arriba, la tangente de alfa va a ser menos diferencial de u sobre u por el diferencial de θ. Lo que comentábamos recién, cuando se produce un desvío mediante una onda, las proyecciones tanto de la velocidad inicial como de la final sobre la onda tienen que ser iguales y esta es la componente tangencial. Si vemos por trigonometría, sabemos que el ángulo de Mach alfa cumple que su seno es igual a 1 sobre el número de Mach. ¿Sí? El coseno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos el seno de alfa al cuadrado, que en este caso es 1 sobre el número de Mach. ¿Sí? Y la tangente de alfa, que es el cociente de seno de alfa sobre coseno de alfa, será el cociente de 1 sobre Mach dividido la raíz de 1 menos 1 sobre Mach cuadrado. Si acá distribuimos, nos queda que la tangente de alfa es igual a 1 sobre la raíz de Mach cuadrado menos 1. ¿Sí? Reemplazamos en esta expresión y nos queda entonces que menos diferencial de u sobre u diferencial de θ es 1 sobre la raíz de Mach cuadrado menos 1. Y si despejamos de aquí menos diferencial de θ, nos queda esta relación, raíz cuadrada de Mach al cuadrado menos 1 por el diferencial de u sobre u. ¿Sí? A esta relación la vamos a llamar 1. Siguiendo con el desarrollo, vemos que aquí tenemos relacionados este ángulo con la compresión que sufre el fluido diferencial de u, la velocidad inicial u y el número de Mach inicial, obviamente. Lo que queremos hacer es tratar de llegar a una relación entre θ y el número de Mach. ¿Sí? Para ello vamos a usar ecuaciones de flujo isentrópico tratando de poner esta expresión de diferencial de u sobre u en función del número de Mach. Si planteamos la ecuación de conservación de energía para un flujo adiabático, como es este flujo por ser isentrópico, sabemos que Cp por T más U cuadrado sobre 2 va a ser igual a Cp por la temperatura de remanso T0 y esto se va a mantener constante en toda la expansión o compresión.
Recordemos que Cp era igual a gamma por R sobre gamma menos 1. Así que reemplazamos ambos valores de Cp por su relación con gamma y R. Y escribiéndolo de esta manera, aquí tenemos gamma por R por T, que es igual a la velocidad del sonido al cuadrado, C cuadrado. Y gamma R por T0 vamos a llamarla C0 al cuadrado, que va a ser la velocidad del sonido en las condiciones de remanso. Es decir, una velocidad del sonido constante que podemos usar como referencia. Así que la ecuación de conservación de energía, si la multiplicamos por gamma menos 1, nos va a quedar C cuadrado más gamma menos 1 sobre 2 por U cuadrado igual a C0 al cuadrado. Y si diferenciamos esta expresión, nos quedará 2C por diferencial de C, 2U por diferencial de U por gamma menos 1 sobre 2, y el diferencial de C0 será igual a 0, porque las condiciones de remanso, como dijimos, no van a variar en esta evolución. Así que pasamos restando el diferencial de U y nos queda 2C diferencial de C igual menos gamma menos 1 sobre 2 por 2U diferencial de U. Despejamos de aquí el diferencial de C, el diferencial de la velocidad del sonido, ¿sí? Simplemente simplificando los dos y pasándose dividiendo a U. Recordemos que nuestro objetivo era poner diferencial de U sobre U en función del número de Mach. Así que vamos a hacer alguna otra cuenta para tratar de que aquí, en vez de la velocidad C, aparezca el número de Mach. Como el número de Mach es velocidad sobre C, tomamos diferencial del número de Mach. El diferencial de este cociente va a ser C por diferencial de U menos U diferencial de C sobre C cuadrado. Y acá separamos cada término. Este término nos queda diferencial de U sobre C, ya que C con C cuadrado se va a una C. Y recordando que el diferencial de C es menos gamma menos 1 sobre 2 por U sobre C diferencial de U, lo reemplazamos aquí y nos queda U sobre C cuadrado, este menos con este menos se me convierte en más, y me aparece esta expresión para el diferencial de C que yo obtuve de la ecuación de conservación de energía. De modo que, si tomamos este diferencial de Mach y lo dividimos por U, nos va a quedar diferencial de U sobre U por C, este término, y de este lado nos van a aparecer U cuadrado sobre C cuadrado, diferencial de U sobre U por C, multiplicando a gamma menos 1 sobre 2. Simplemente esta expresión, que es equivalente al diferencial de Mach, la divido por U para que me aparezcan estos términos, ¿sí? Y vemos que acá tengo diferencial de U sobre U por C y diferencial de U sobre U por C como factor común en ambos términos. Así que el diferencial de Mach sobre U va a ser de U sobre U por C, factor común de 1 más gamma menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado. Y de aquí puedo despejar el diferencial de U sobre U, que es lo que venía buscando. Va a ser diferencial de Mach sobre U, lo que tengo aquí, multiplicado por C, paso esto multiplicando, y este paréntesis lo paso dividiendo, es decir, con exponente menos 1. ¿Sí? Y como aquí tengo C y U, C dividido U es 1 sobre el número de Mach. Así que este diferencial de U sobre U va a ser 1 sobre el número de Mach por el diferencial de Mach por 1 más gamma menos 1 sobre 2 Mach al cuadrado dividiendo. ¿Sí? De esta forma
voy a poder relacionar el diferencial de tita solamente con el número de Mach. Esta parte ya la tengo y esta parte ahora la puedo escribir en función solamente del número de Mach. Vamos a reemplazar en 1 y obtenemos la relación entre el diferencial de tita con signo menos, ¿sí?, igual a esta función del número de Mach por el diferencial de Mach, ¿sí? Así que ya estoy relacionando el ángulo de desvío con la variación que me produce ese desvío en el número de Mach, ¿sí? Si hubiéramos hecho el mismo desarrollo para una onda derecha, es decir, una compresión con desvío negativo, ¿sí?, entonces el signo del diferencial de tita sería positivo en vez de estar restando, pero esta expresión sería exactamente igual. Lo único que me cambia entre una onda izquierda y una onda derecha es el signo del diferencial de tita en esta relación. Bueno, esta expresión se puede integrar de manera analítica, ¿sí?, mediante dos sustituciones que ahora vamos a mostrar, y la integral de esta función del Mach entre Mach igual a 1 y el número de Mach que yo tengo en mi problema, la llamaremos omega de Mach y tiene el nombre de función o ángulo de Prandtl-Meyer, ¿sí? ¿Por qué ángulo? Porque lo que vemos acá es que estamos integrando un diferencial de ángulo. Así que esta expresión para omega, ¿sí?, me va a quedar en radianes y la voy a poder convertir a grados, que es como normalmente trabajamos. Si quieren hacer la cuenta, las sustituciones que hay que realizar, primero es definir una variable z que sea igual a Mach al cuadrado y luego una segunda sustitución por una variable y que va a ser la raíz de z menos 1. ¿Sí? No vamos a incluir la demostración en esta presentación. Si alguno tiene interés puede intentar hacerlo por su cuenta y si no me la pide y se la envío por correo o por donde lo solicite. Bien, entonces, al resolver esta integral para una onda izquierda, nos queda que menos el ángulo de desvío total, menos tita, va a ser igual a la raíz de gamma más 1 sobre gamma menos 1 por el arco tangente de la raíz de gamma menos 1 sobre gamma más 1 por más cuadrado menos 1, menos el arco tangente de la raíz de más cuadrado menos 1, más una constante de integración que dependerá del problema, ¿sí? Es decir, a toda esta expresión la llamamos omega de Mach y nos quedará una constante pendiente. Acá ya podemos ver que, asimismo, como acá vemos, si Mach vale 1, voy a estar integrando entre 1 y 1, y la integral va a dar 0, y eso también lo podemos ver acá. Si el número de Mach de mi problema vale 1, esto es 0, y el ángulo omega de Prandtl-Meyer para Mach igual a 1 vale 0. ¿Sí? También vemos acá que tenemos un arco tangente, que es un ángulo, más otro arco tangente, así que esta relación de tita, toda esta integral, me está quedando algo con dimensiones o que se puede interpretar como un ángulo que va a ser este omega de Prandtl-Meyer. De forma que para ondas izquierdas la relación que vamos a usar es tita igual menos omega de Mach más una constante, ¿sí? Para ondas derechas la función omega es exactamente la misma, solo que la relación entre tita y omega va a ser tita igual más omega de Mach más una constante, ¿sí? Lo único que hacemos, acá cambiamos el signo negativo de tita, se lo pusimos a omega, la constante cambiará de signo, pero eso es irrelevante,
Y la diferencia entre ondas izquierdas y ondas derechas va a ser solamente el signo que tengo en la relación entre tita y omega. ¿Sí? Con estas dos expresiones vamos a poder trabajar tanto en problemas donde me aparezca una sola onda como en problemas donde yo tenga distinta interacción de desvíos con ondas izquierdas y con ondas derechas. ¿Sí? Recordamos acá el ángulo de Brandmeier, omega, que es función del número de Mach, tiene esta expresión. ¿Sí? Podemos ver que solamente tiene valores reales si el número de Mach es mayor o igual que 1. O sea, esto solamente se aplica a desvíos de corrientes supersónicas. ¿Sí? Si yo voy a desviar una corriente subsónica, no tiene ningún sentido que yo use esta expresión. Podemos ver lo que comentábamos recién. Esta función vale 0 para Mach igual a 1 y si gamma vale 1,4 se puede calcular el límite, ¿sí? Cuando Mach, el número de Mach tiende a infinito, sabemos bueno, que el arco tangente de infinito es 90 grados, ¿sí? O pi sobre 2. Así que cuando el número de Mach tiende a infinito, el límite de esta función, si gamma es 1,4, es un ángulo de 130,45 grados. ¿Sí? Es una función que no tiende a infinito. Acá podemos ver un gráfico en función del número de Mach para gamma 1,4, cuánto vale el ángulo omega, que ya está expresado en grados. ¿Sí? Normalmente lo expresamos en grados para que si damos el desvío en grados, la función omega nos dé en la misma unidad que sea grados. Típicamente decimos, bueno, las unidades con las que conocemos el desvío que va a sufrir el flujo están en grados más que en radianes, así que tiene sentido que este omega también esté en grados. Bueno, acá vemos cómo aumenta desde 0 hasta un valor cada vez mayor. Fíjense que en el límite va a valer 130,45 grados, pero incluso a valores tan altos del número de Mach como 20, todavía nos falta recorrer un buen trecho hasta llegar a este valor límite. ¿Sí? Vemos que dependiendo del tipo de onda, podemos calcular la diferencia entre una dirección inicial y una dirección final, y vincular eso con la diferencia en el número de Mach, así desaparece la constante de integración que teníamos acá al hacer una resta. Entonces, en ondas izquierdas, nuestro delta tita va a ser menos delta omega, y en ondas derechas, nuestro delta tita va a ser más delta omega. Con esto, lo que decíamos recién, vamos a poder calcular cualquier desvío isentrópico, es decir, todas las expansiones posibles, y también vamos a poder usar esta aproximación para compresiones pequeñas, ¿sí? De poquitos grados y relacionar a través de esta función de Brandmeier el cambio de dirección con el cambio en el número de Mach del flujo. Vamos a ver todo lo que podemos analizar con esta relación de Brandmeier, ¿sí? Vamos a dejar de lado este tipo de desvío, ¿sí? El desvío donde el tita supera el máximo posible para hacer un desvío con una compresión que me produce una onda de choque desprendida. Vamos a dejar este desvío afuera porque yo acá sé que voy a tener un flujo subsónico. Lo que a mí me interesa, o para lo que voy a usar la relación de Brandmeier, es para desvíos donde el flujo final sigue siendo supersónico. Entonces, dejando de lado este caso, las posibilidades que tenemos de desvío isentrópico son básicamente las 4 que muestra la figura, ¿sí? Acá tenemos a la izquierda dos tipos de compresiones. Una compresión gradual, donde el ángulo va variando de forma continua, ¿sí? Este tipo de compresiones me va generando sucesivas onditas de Mach. O puedo tener una compresión brusca donde la dirección del flujo cambia de repente en un punto, generándose una onda de choque oblicua, ¿sí? En este caso vamos a
considerar cualquiera de las dos. Si la onda de choque es oblicua, sabemos que vamos a tener una compresión brusca, que el flujo detrás puede ser subsónico o supersónico, según sea la onda de choque fuerte o débil, ¿sí? Y este caso no está contemplado en la teoría que estamos desarrollando ahora y sí en la teoría que dimos las clases anteriores. ¿Sí? En el caso A, vemos que a medida que el flujo se frena, sabemos que el ángulo de las ondas de Mach se vuelve cada vez más empinado. ¿Sí? El ángulo de estas ondas, el seno del ángulo es 1 sobre Mach, así que mientras menor es el número de Mach, mayor es el ángulo que forma la onda con la dirección del flujo, ¿sí? Y esto hace que las ondas se vuelvan cada vez más empinadas o cercanas a la vertical. Entonces, como las ondas son cada vez más empinadas, se van encontrando a cierta distancia del punto donde se produjeron, ¿sí? Cuando dos ondas se encuentran, no se cruzan, sino que se juntan, ¿sí? Y producen una compresión que es equivalente a la que produce, a la suma de la que produce cada ondita. Entonces vemos que en una configuración así, el flujo que viene a esta distancia de la pared se va comprimiendo gradualmente atravesando sucesivas ondas de Mach. Pero el flujo que venga a mayor distancia, ¿sí? Donde todas estas onditas ya se encontraron, al encontrarse forman una onda de choque oblicua, ¿sí? Producen una compresión en una sola onda equivalente a todas estas onditas que se fueron juntando acá. Entonces tengo dos compresiones posibles. Por debajo del punto donde se encuentran, el flujo viene y se comprime de forma gradual, isoentrópica, y por arriba de este punto, el flujo que viene por acá se va a comprimir con una onda de choque oblicua. ¿Sí? Por la diferencia en el delta S, en el salto de entropía que hay en el flujo que se ha comprimido de forma gradual, que ha sido isoentrópico, y el flujo que se comprimió al atravesar la onda de choque, ¿sí? Que tiene un delta S positivo, entre ambos flujos se va a producir una capa de corte o línea de deslizamiento, ¿sí? Esta slip line. Aquí voy a tener la misma presión de remanso que tenía aquí. Aquí voy a tener una presión de remanso menor a la que tenía inicialmente. Entonces, cuando se encuentran estos dos flujos, el que atraviesa las ondas isoentrópicas y el que atraviesa la onda oblicua, ambos van a tener la misma dirección, la misma presión, pero distinta velocidad, ¿sí? Por el distinto camino que recorrieron para llegar a la misma condición. Esa distinta velocidad de arriba y abajo me produce esta línea de deslizamiento que ya vimos se analiza en un flujo con nuestro modelo como una discontinuidad en el campo de velocidades. ¿Sí? Bien, entonces para compresiones tenemos la posibilidad donde se atraviesa una onda de choque oblicua cuando el cambio de dirección es brusco, o cuando tenemos un cambio de dirección gradual, la posibilidad de una compresión isoentrópica, salvo que a cierta distancia de donde se produce esta compresión, estas ondas se van a juntar en una única onda de choque oblicua y producir una línea de deslizamiento. ¿Sí? Por otra parte, acá vemos a la derecha como cuando lo que tenemos es una expansión, ¿sí? Acá vemos una expansión de ondas izquierdas donde el flujo se acelera cuando lo desvío hacia abajo. ¿Sí? Las ondas derechas se producirían al revés si en el techo tuviera un desvío hacia arriba. Acá tenemos, como dijimos, ondas de expansión izquierdas y vemos que estas ondas, como el flujo se va acelerando, tienen un ángulo de Mach cada vez menor. Es decir, estas ondas se van separando entre sí. Así que de cualquier distancia a la pared que venga el flujo, siempre va a atravesar ondas sucesivas
que nunca se van a juntar en una única onda para producir una expansión brusca, ¿sí? De modo que acá vemos que lo que sería un choque de expansión, una expansión brusca para el flujo, es imposible no solamente por principios físicos, como era la segunda ley de la termodinámica, sino que acá por geometría las ondas que me producen esta expansión siempre se están separando, ¿sí? Y si yo introdujera un desvío, como en este caso, un ángulo de desvío brusco concentrado en un punto, lo que se observa en el flujo es que de este punto parte un abanico de ondas de expansión, ¿sí?, que hacen que el flujo se siga expandiendo en forma gradual, incluso el que viene muy pegado a la pared, para desviarse y llegar al estado final, va a tener que atravesar todas esas ondas sucesivas, ¿sí?, que solamente convergen a un punto en el punto pegado a la pared, ¿sí? De modo que, reforzamos lo que decíamos antes, las expansiones siempre son graduales en un flujo supersónico, mientras que las compresiones pueden ser graduales, como vemos acá, o pueden ser bruscas atravesando una onda de choque, ¿sí? En este caso, una onda de choque oblicua. Bueno, para ver cómo usamos esta función de Brandmeier, vamos a analizar un ejemplo muy simple donde tenemos una expansión a través de sucesivas ondas oblicuas, ondas de Mach, entre un estado inicial 1 con un número de Mach igual a 2 y una presión P1 de 100 kilopascales, y un estado final 2 donde la dirección del flujo va a ser de 12 grados hacia abajo. Es decir, θ2 igual menos 12 grados, y suponemos que en θ1 la dirección es de 0 grados. ¿Sí? P1 es la presión estática, así que para terminar de caracterizar nuestro estado 1, vamos a poder calcular para el número de Mach 1 igual a 2, la relación isoentrópica P1 sobre P01 y la función omega 1 para este número de Mach, ¿sí? La función de Brandmeier podemos calcularla analíticamente, pero también podemos ver que está tabulada en todos los libros referidos a flujos compresibles, por lo menos para el valor de gamma igual 1,4, vamos a encontrar la relación entre omega y el número de Mach para distintos números de Mach, ¿sí? Como vemos, esta función omega acá ya la tenemos en unidades de grados. Entonces, para Mach 1 igual a 2, de las tablas o de las relaciones de flujo isoentrópico voy a encontrar que la relación entre P1 y P01 me da 0,1278, y para Mach igual a 2, el ángulo de Brandmeier me da un valor de 26,38 grados. ¿Sí? Este va a ser omega 1, mi valor de omega para mi estado inicial. Como lo que aquí tenemos son ondas izquierdas, ¿sí?, ondas que me aceleran el flujo desviándolo hacia abajo y me lo comprimen desviándolo hacia arriba, sabemos que θ va a ser igual a menos omega más una constante, de forma que delta θ va a ser igual a menos delta omega. Nuestro delta θ va a ser la diferencia entre la dirección del flujo final y la dirección inicial, y omega, de la misma forma, va a ser la diferencia entre omega 2 y omega 1. Así que podemos despejar omega 2, será igual a omega 1 menos θ2 más θ1. Omega 2, cuando hacemos las cuentas, nos queda omega 1, que la habíamos calculado aquí, menos θ2 es menos 12 grados, θ1 es 0 grados, de modo que mi omega final va a ser de 38,38 grados. ¿Sí? Es muy importante en estos problemas que las direcciones del flujo, en este caso θ2,
en estas cuentas vengan con el signo que tienen, ¿sí? Porque si no nos va a dar error. En este caso, θ2 es negativo, es menos 12 grados, ¿sí? Así que cuando yo la tengo aquí restando menos θ2, va a ser menos 12 grados. Si yo no conservo el signo, me olvido de poner acá el signo de θ2, el resultado me va a dar mal, me va a dar otra cosa. Vemos que para un ángulo omega 2 de 38,38 grados, cuando voy a la tabla, ese valor va a estar entre los 36,75 correspondientes a Mach 2,4 y 39,12 correspondientes a Mach 2,5. ¿Sí? Por interpolación entre estos dos valores me va a quedar que el número de Mach en el estado 2, este valor del número de Mach es de 2,47. ¿Sí? Listo. ¿Se ven de qué forma fácil se relacionan el número de Mach inicial y el número de Mach final después de un desvío? Para este número de Mach, las relaciones de flujo isoentrópico me dicen que P2 sobre P02 es 0,0613. Y como aquí tengo una expansión y las expansiones siempre son isoentrópicas, la presión de remanso en 2 va a ser la misma que tengo en el estado 1. ¿Sí? La presión de remanso no cambia si el flujo atraviesa una evolución isoentrópica. Así que si quiero calcular la presión en 2, como P0 en 2 es igual a P0 en 1, puedo tomar la relación P2 sobre P0 por P0 sobre P1 por P1, ¿sí? Se me van las P1, se me van las P2. Esta relación P2 sobre P0 es la que tengo aquí, 0,0613. La relación P0 sobre P1 es la que tengo aquí, es 0,1278. P1 son 100 kilopascales, de forma que P2 me da 47,965 kilopascales. ¿Sí? Verificamos que se trata de una expansión, revisando qué nos quedó. Mach 2, 2,47, mayor que Mach 1, que era 2, así que el flujo se aceleró, y P2, 47, algo, menor que P1, que eran 100, de modo que la presión bajó. ¿Sí? Así que tengo los cambios que se corresponden exactamente con lo que yo espero en una expansión. Un flujo que se acelera y su presión que baja. Ven que es mucho más simple calcular un desvío isoentrópico que un desvío con onda de choque oblicua, que para resolverlo primero tenemos que encontrar el ángulo de la onda, después las componentes normales de la velocidad y, bueno, seguir algunos pasos que hacen que sea un poco más largo el cálculo. Esto, una vez que aprendemos a manejarlo, es mucho más sencillo. Bueno, terminamos por ahora esta clase con la bibliografía de siempre, ¿sí? Y seguiremos la próxima para ver el cálculo de evoluciones isoentrópicas cuando tenemos interacción de distintas ondas.